¿Descansaron? Hey. Mi esposa siempre dice gracias a Dios por la noche, porque puede uno realmente descansar. Qué bueno, gracias a Dios. Quiero que abra su Biblia, por favor. Vamos a considerar la palabra de Dios. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, hay una historia bastante interesante que creo que nos servirá mucho para ilustrar esta enseñanza. Y le voy a leer ahí en Marcos 9, de los versículos 14 en adelante. Dice la Biblia así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndoles, se asombró y corriendo a él les saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo una de la multitud dijo: Maestro, tráeme a mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces lo echan en el fuego, en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió. Él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género por nada puede salir sino con oración e ayuno. Cierra los ojos, por favor. Señor, te pedimos en esta mañana que hables a nuestro corazón, que tu palabra abra nuestro entendimiento, nos enseñe, nos revele, nos confronte, para que podamos aprender y podamos poner también por obra tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén. Seguramente ustedes habrán oído de este personaje por allá en el siglo pasado. El nombre real de él era Thomas Edward Lawrence. Nació ya por 1888 en Gales, en Inglaterra. Fue conocido popularmente como el Lawrence de Arabia. Y fue conocido. Se hizo famoso por sus hazañas como un vínculo, como un enlace militar británico durante la revuelta árabe de la Primera Guerra Mundial. Las incursiones que este individuo hizo en el desierto, este oficial británico, junto con sus rebeldes árabes, imposibilitaron, detuvieron, ataron a las tropas turcas que podrían haber estado peleando contra los británicos.
contra los principales ejércitos británicos ahí en el Medio Oriente. Lawrence de Arabia es conocido como uno de los principales que introdujo en el teatro de la guerra de guerrillas. Y la lucha de Lawrence de Arabia contra los turcos durante la Primera Guerra Mundial es un clásico de lo que llamamos guerra de guerrillas. Y después de que todo pasó, el relato personal de este hombre se ha convertido en un clásico de la literatura mundial. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes han visto las películas o leído los libros acerca de la vida de este hombre llamado Lawrence de Arabia. Después de la guerra, la Gran Guerra, como se le llamó a la Primera Guerra Mundial, este hombre escribió sobre sus aventuras, sobre sus experiencias, en un libro titulado Los 7 Pilares de la Sabiduría. Pero hay algo que llama mucho la atención de estos escritos. Dice el relato que fue durante la Primera Guerra Mundial que él estableció relaciones de amistad muy cercanas con muchos sheiks de Arabia, líderes en sus comunidades. Y una vez que pasó la guerra, los invitó a que vinieran a Inglaterra. Cuando pasó la pesadilla tremenda de la devastación tan tremenda que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Y como agradecimiento al apoyo que Inglaterra recibiera de estos sheiks, de estos líderes, los invitaron a Inglaterra a causa de ese apoyo que habían recibido durante la dominación turca. Y tuvieron un buen tiempo y una visita extraordinaria, maravillosa, mirando todas las cosas que había allí en Londres, cosas que eran totalmente desconocidas para ellos. Visitaron la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Comunes es el Parlamento inglés. Y hasta tuvieron una audiencia con la reina de Inglaterra. Estaban impresionados con lo que vieron allí en Londres. Recuerden que ellos viven en tiendas de campaña en medio del desierto. No hay edificios, a veces no hay luz, o la mayoría del tiempo no hay luz, no hay agua. Y se dice que la última noche de la visita de estos hombres, Lawrence de Arabia les ofreció regalarles lo que ellos quisieran llevarse a sus hogares allá en el desierto. En medio de ese candente desierto de Arabia, mi esposa y yo hemos tenido oportunidad de visitar esos lugares. Hay zonas donde el calor es tan intenso que son 130 grados en la sombra. Y uno pide agua a lo desesperado. De modo que les dijo, pueden llevarse lo que quieran. Y asombrados y agradecidos con tal ofrecimiento, le pidieron los sheiks de Arabia a Lawrence de Arabia que vinieran, que nos acompañara de vuelta a las habitaciones del elegante hotel donde habían sido hospedados. Una vez que entraron a la habitación, se dirigieron directamente al cuarto de baño y señalaron los grifos, las llaves del agua, y dijeron que eso es lo que querían llevarse. Ellos creían que los grifos, que las llaves del agua les iban a proporcionar agua abundante para sus casas allá en los áridos y candentes desiertos solitarios de Arabia. Jamás repararon en pensar y menos se dieron cuenta que los grifos, las llaves del agua eran solamente superficiales.
y que detrás de ellos estaba la fontanería o la plomería, un calentador de agua, una fuente de energía que calentaba el agua, una ciudad, una municipalidad que suministraba el agua, y que la ciudad tenía una increíble y grande línea de tubos bajo la tierra que llegaban hasta una fuente exterior de donde provenía el agua. La magia no estaba en las llaves, en el grifo. Es lo que está detrás del grifo, de las llaves, que causa, que da, que proporciona el agua. El grifo, la llave, ciertamente, incluso podría ser de 24 quilates de oro puro. Pero si no está conectado a un suministro de agua, es totalmente inservible, inútil. Así claramente podemos ver que la magia no está en el grifo, no está en la llave. El poder, la capacidad, la habilidad viene de lo que hay detrás. Cosas que tal vez no son visibles para el ojo humano, pero que allí están. Son absolutamente esenciales, son necesarias. Pero sin el depósito de agua, sin la tubería, sin la plomería, estaría completamente fuera de servicio. ¿Los ha visto? Se abre y no sale nada. Es un grifo inútil. Es lo que está detrás de la llave, que le da la habilidad, el poder, la capacidad. Sin embargo, habiendo dicho todo esto, no debemos pasar por alto el hecho de que el grifo, la llave, también es importante para que el agua fluya y sea utilizada allí donde se necesita. No podemos minimizar la importancia de ese elemento útil que es el medio, el vaso utilizable. Dios necesita grifos, necesita llaves para el agua. Y Dios siempre ha trabajado a través de los vasos, de elementos humanos como usted y como yo. De hecho, la mayor parte del tiempo Dios trabaja a través de los vasos, los elementos más sorprendentes, más inverosímiles. Dios puede usar a cualquiera, a quien Él quiera, como Él quiere. Escuche usted, Moisés tartamudeaba, Noé se emborrachó, Abraham era demasiado viejo, Jacob era un tramposo, un mentiroso, Miriam era una chismosa, Aarón era un idólatra, David demasiado joven, no encajaba, no le quedaba la armadura que le querían poner para aquella lucha con el gigante. Y ese mismo David además tuvo una aventura amorosa que no solo incluyó el adulterio, sino el homicidio, un asesinato. Gedeón y Tomás dudaron. Sansón tenía el cabello largo y no tenía dominio propio. Salomón era demasiado rico. Noemí era viuda. Ruth ya había sido casada. Jeremías era un llorón. Bueno, solo era un deprimido y suicida. Elías estaba exhausto, atemorizado, cuando aquella bruja Jezabel le dijo: antes de que se termine el día vas a estar muerto. Y corrió y se escondió. El único adiestramiento, educación o entrenamiento que tenía el profeta Amós era la poda de higueras. Jonás se marchó al sur, al lado opuesto de donde lo mandaron. Huyó de Dios. Pero no solo eso, Lázaro estaba muerto. Marta era una mujer preocupona.
María, algunos dicen que puede haber sido muy floja, perezosa. La samaritana, bueno, era un desastre con su vida. Y era mujer además. Pero fue a través de ella que el pueblo samaritano conoció el evangelio transformador de Jesucristo. Pedro, cuando se vio en el mar, tuvo un miedo espantoso, un miedo a la muerte. Juan era egoísta, presuncioso y demasiado justo a veces, pero quería junto con sus hermanos posicionarse ahí en el cielo, cerca del Señor. Pablo rechazó a Juan Marcos. Además, Pablo era un asesino, así también como lo fue Moisés. Timoteo tenía úlceras. Y eso no es todo. Mencioné que Moisés tenía la mecha muy corta. Era explosivo en su carácter. Lo maravilloso es que Dios no requiere una entrevista de trabajo. No contrata ni despide como la mayoría de los jefes, de los patrones. ¿Por qué? Porque es más que nuestro jefe, es nuestro Padre. Amén. No mira solo la última línea del estado financiero de pérdidas y ganancias. No es prejuicioso ni parcial. No juzga con injusticia, no. Tampoco es sordo a nuestra súplica, a nuestro llanto. Y menos ciego ante nuestra necesidad, no. Un ministro cristiano dijo: nunca serví de nada hasta que descubrí que Dios no quería que yo fuera un gran hombre. Él no nos ha llamado a la grandeza. Nos ha llamado a ser fieles. Así es. Nos ha llamado a ser fieles. Amén. Íntegros en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro medio, en nuestro trabajo. Íntegros. Nunca serví de nada, dice, hasta que descubrí que Dios no quería que yo fuera un gran hombre. Dios necesita que seamos grifos, que seamos llaves de agua donde fluye el agua a raudales. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su vientre, correrán ríos de agua viva. ¿Qué significa esto? Que Dios Dios tiene toda la tubería, la plomería en su lugar, también la bomba conectada, el calentador, listo para derramar sus bendiciones sobre su pueblo, sobre el mundo. Pero Él necesita de nosotros, necesita que seamos vasos útiles, necesita grifos, necesita llaves. En muchas ocasiones, lo único que detiene el movimiento de Dios es la falta de un vaso, de un grifo. Cuando el profeta Eliseo estaba haciendo el milagro para la viuda y el aceite fluía libremente, la Biblia dice en 2 de Reyes 4, versículo 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Notemos claramente que lo único que detuvo el flujo del aceite fue la falta de más vasijas, de más recipientes. No me pida que le explique cómo es que Dios o por qué Dios decidió usar recipientes como yo, imperfectos. Todo lo bueno que usted mire en mi persona o en la persona del pastor Chuy viene de Dios. Viene de Dios. Lo malo, eso es mío.
Eso es mis errores, es mi humanidad. Pero cualquier cosa buena que usted pueda encontrar en mí viene de Dios. No sé por qué Él decidió usar recipientes imperfectos para llevar a cabo su obra. Incluso tal vez no tenga sentido para nosotros que este Dios que puede hacer todas las cosas, escoja restringirse, encogerse, manifestarse, moverse a través de la humanidad del hombre imperfecta, viciada, inconsistente. Yo no sé por qué el Creador eligió moverse a través de su creación, pero la verdad es que Dios siempre está buscando hombres y mujeres a través de los cuales manifestarse, a través de cuales moverse. En el día del Pentecostés, Dios derramó su espíritu sobre toda carne. Estaba llenando los vasos. Isaías 6:8 nos declara, aquí el profeta escucha una voz potente que dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios necesita vasos útiles que trabajen para Él. Ezequiel 22:30 dice así: y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no lo destruyeses, y no lo hallaron. Dios dice que está buscando hombres que se pongan en la brecha y también que hiciesen, que construyesen un vallado. Fíjense cómo cuando el Señor tumbó a Saulo de Tarso del caballo en ese camino a Damasco, le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo fue guiado hasta un hombre de Dios llamado Ananías. Nos relata Hechos 9, los versos 6 al 10. Y Dios usó un vaso, una vasija humana. Isaías 43:13 dice claramente: lo que yo hago, hablando Dios, ¿quién lo estorbará? Escúcheme bien. El elegir a un hombre, el escoger a un hombre como usted, como yo, es un acto soberano de Dios. Nos ha escogido para realizar una función, una responsabilidad específica, y Dios actúa con el derecho absoluta y la independencia absoluta de su soberanía. Nadie puede cuestionar sus actos, sus juicios, sus razones. La soberanía de Dios es impredecible. Dios no tiene por qué darnos explicación por razón de sus actos a usted y a nadie, ni es responsable ante nadie. Sus pensamientos, sus caminos son insondables. Y en su infinita sabiduría, Él puede esperar mucho más allá de sus actos para su vindicación. Pero al final su palabra siempre es reivindicada. Siempre. El segundo factor es el de Dios uniéndose a sí mismo con el vaso que Él ha escogido. Un vaso humano. Un vaso escogido para un propósito especial. Amados hermanos, la predicación del Evangelio es el honor más grande que Cristo nos pueda haber dado. Nos escogió mucho más allá de nuestra necesidad de salvación. En su misericordia nos llamó para representarlo ante la tierra, ante los hombres. Y la manera como Dios escoge un vaso humano, pero Dios, uniéndose a este vaso, hace del vaso un propósito especial. Este es el significado de la unción. Es la unción en donde Dios se compromete a entrar
Él y con el vaso. Por lo mismo esta relación o esta situación está siempre relacionada con el propósito de Dios. Y el hombre no puede tocar ese vaso, no puede contender, disputar, resistir el trabajo sin tener, ya sea más tarde o temprano, que vérselas con Dios. Tendrá que lidiar con Dios cuando se mete con el vaso. ¿Por qué? Porque Dios nos prohíbe juzgar a los instrumentos de Dios, juzgarlos exclusivamente sobre la base de su humanidad y aparte de Dios. E incluso hay ovejas que consideran que nuestras decisiones no siempre son muy sabias y son hasta pobres y proporcionan terreno para el juicio adverso. Pero si Dios está usando a estos vasos, está con ellos, el juzgarlos ligeramente solo llevará al hombre a una controversia con Dios. Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. Escúcheme bien, si usted, como vaso escogido de Dios, mientras que el vaso permanezca en humildad, en mansedumbre, en santidad, Dios siempre tomará la responsabilidad completa de sus defectos, porque esta es una carrera de toda la vida y Él nos va mejorando cada vez. Nos ama de tal manera que no nos va a dejar como estamos. Cuando nos sometemos a su soberanía, cuando nos sometemos a su palabra. Recuerde Jeremías 43:13, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? ¿Quién lo estorbará? En el libro de Apocalipsis capítulo 5, Juan el teólogo dice que Dios lloró porque no podía encontrar, o más bien Juan lloró porque no podía encontrar a ningún hombre que fuera digno de abrir el libro de la salvación. No solo de abrirlo, sino leerlo o mirarlo. Pero Dios tomó forma de hombre para traer redención al ser humano. Dios mismo. ¿Comprende usted acaso lo importante que somos para la redención del género humano? Importante desde el plano de Dios. Es una grande responsabilidad de hacer la obra conforme al corazón de Dios, conforme al llamado que Él nos ha hecho y cumplirle con integridad. Dios no derramará su espíritu sin un grifo, sin una llave sobre la cual pueda fluir. Usted y yo somos esos vasos escogidos por Dios. Somos sus manos, somos sus pies, somos su boca, somos una extensión de Dios en el reino de los cielos en este tiempo. Contexto adecuado. Él nos necesita, usted lo entiende, Él nos necesita que hagamos la obra a la cual nos llamó. Pero sabe una cosa, si usted no quiere, si usted no puede, Él siempre tiene quien quiera, siempre tiene quien quiera. No somos indispensables en la obra de Dios. Sí nos necesita, pero no somos indispensables absolutamente para nada. Dios es el único ser necesario. Nosotros somos pobres, dependientes, totalmente dependientes de su gracia, de su misericordia. Y si no aprendemos esto, como pastores, como líderes, mejor póngase a vender cacahuates o zapatos. Ahora bien, algo importante que debemos recordar y reconocer también es el hecho de que aun cuando Dios pueda
necesitarnos, no podemos ni debemos desear, buscar, anhelar esa gloria de Dios para nosotros. La gloria, mis amados pastores, solo le pertenece a Dios. Amén. Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y no daré a otro mi gloria. Yo, usted, somos solamente llaves, grifos. Y debo recordar siempre, constantemente, que no hay ninguna magia en el grifo, en la llave. No hay ninguna magia. Es lo que está detrás de nosotros. Detrás de nosotros. Lo que nos hace ser útiles. Pero si no estamos conectados a su gracia, por medio de la oración, la búsqueda constante de su rostro, el aprendizaje y la aplicación constante de su palabra, ¿qué es lo que va a enseñar? ¿Qué es lo que va a predicar? Cuando la fuente de alimentación se apaga detrás de la pared, detrás nuestro, el grifo, la llave es totalmente inútil. Puedo parecer bueno. Incluso puedo decir las mismas cosas y todavía puedo parecer o ser igual, pero si la fuente de mi alimentación, el Espíritu Santo de Dios, no está en mí, soy inútil, completamente inútil y de ninguna utilidad a cualquier persona o a nadie. Romanos 7:18, el apóstol Pablo dice: y yo sé que en mí mora, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por lo tanto, nunca debo de olvidar y debo siempre tener muy presente que solo soy el recipiente, el conducto, la llave, el grifo, nada más. Y debo comportarme como tal. Segunda de Corintios 4:7 dice: pero tenemos estos vasos, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, el poder es de Dios. Yo solo soy barro, yo solo soy recipiente. No puedo, nunca podré predicar lo suficientemente bien, no podré cantar lo suficientemente bien, no puedo ni nunca podré hacer las cosas de una manera perfecta. Puedo duplicar lo que solo Dios puede hacer. Yo solo soy el mensajero, no el mensaje. El mensaje es de Dios. Y debo darle la importancia que merece. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga mayor o más alto concepto de sí del que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No somos más que recipientes. Escúcheme. El ser ministros de Jesucristo, el ser pastores, no nos hace mejor que nadie. No nos hace mejor que nuestras ovejas. Diferentes, sí, pero no mejor que ellos. Nunca se le olvide. Nunca se sienta demasiado importante. No importa cuánto Dios se mueva o obre a través de usted, de nosotros. Recuerde, es Dios, no nosotros. No importa cuántas profecías usted diga, no importa lo mucho que la predicación pudiera ser ungida.
Que la enseñanza que salga o venga de nosotros ilustre, edifique, enseñe, bendiga. Nunca debemos olvidar que es lo que hay detrás del grifo, de la llave, lo que hace y marca la diferencia. El pastor, el siervo de Dios debe estar siempre conectado a la fuente de poder, y nuestra fuente de poder viene de Dios, es Dios mismo en nosotros. No importa cuántas cosas buenas puedan fluir a través de mí, soy solo el grifo, soy solo la llave. No hay en mí nada especial, pero hay una fuente de poder tras de mí. Y si esa es cortada, nunca podré ser realmente útil. Y seré solamente un fracaso, un inútil. El apóstol Pablo dice, porque mi competencia viene de Dios, mi capacidad viene de Dios. Nunca lo olviden. En los versos de la palabra de Dios que leímos, cuando empezamos esta enseñanza, Jesús está enseñando a sus discípulos esta importante lección. Noten ustedes que lo más probable es que lo hayan visto expulsar demonios muchas veces. También le habían oído enseñar de cómo alguien puede entrar en la casa del hombre fuerte y tomar sus bienes y sus armas. Habían visto cómo en aquella ocasión mandó una legión de demonios a esa manada de cerdos. Numerosas veces y ocasiones habla la Escritura de que Jesús echaba fuera demonios, expulsaba demonios, y los discípulos seguramente fueron testigos de estos eventos. Pero ahora se encuentran en una situación en la que se sienten muy seguros de que la pueden manejar. Han observado a Cristo hacer esto, sus movimientos de la mano, han escuchado lo que Él dijo y cómo lo dijo. Tienen las palabras, las acciones, los movimientos y todo lo demás al dedillo. Solo una cosa falla: no tienen poder. No hay nada detrás del grifo, nada detrás de la llave, y fallan miserablemente en su afanoso intento, fracasan en su tarea. Y Jesús aprovecha esta oportunidad para decirles que no hay magia detrás del grifo de la llave, no hay nada especial, solo oración. Y sin estos no habrá poder, porque no hay magia detrás de las llaves. Es lo que hay detrás de las llaves del grifo que hace la diferencia. Y usted y yo podemos decir las palabras correctas, incluso hacer todos los movimientos de la mano derecha o la mano izquierda. Puedo utilizar la adecuada modulación de voz, estudiar todo lo que tiene que ver con oratoria y con homilética, y podría ser una magnífica pieza de oratoria su sermón. Pero si no hay ayuno y oración que haya venido de la fuente, que es Dios mismo, no habrá energía, no poder procedentes de esta llave. Jesús dijo: ese tipo no sale sino con oración y ayuno. El verdadero peligro es que nos tratemos de enfrentar al enemigo intentando tan solo duplicar con nuestros meros esfuerzos humanos lo que solo puede ser producido por Dios. No se puede. Pregúntele al pastor Chuy. Todos los predicadores nos metemos en problemas cuando empezamos a predicar. Los cantantes se meten en problemas apenas cuando aprenden a cantar.
Los maestros se meten en problemas cuando aprenden o están aprendiendo a enseñar. Y nunca debemos de llegar a un punto en el que creemos que podemos hacer lo que Dios solamente puede hacer. Nunca voy a ser tan sabio, nunca voy a ser tan inteligente, nunca voy a ser tan bueno, tan inteligente, que no necesite a Dios, que me pueda sacar un sermón de la manga, que no haya tiempo de oración y ayuno detrás de cada predicación. La presentación delante de Dios para que Dios toque el corazón de aquellos que nos escuchan, que transforme la vida de aquellos que necesitan transformación, que levante nuevos líderes, nuevos predicadores, hombres y mujeres, que enseñen la palabra de Dios a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestras mujeres, a nuestros varones, en cada departamento de la iglesia. Pero eso viene con oración y ayuno. No viene con un plan maravilloso como lo enseñan las universidades cristianas. No viene con una clase de iglesia y crecimiento, no. Viene con oración y ayuno. Él quiere usarnos, sí. Pero nos usará en la medida que nosotros nos sometamos a su señorío. Sir James Simpson, un gran hombre, hizo uno de los descubrimientos más grandes en la práctica de medicina. Incluso puede considerarse como uno de los más valiosos, incluso en estos tiempos. Allá en el año 1847, este hombre, un doctor de Edimburgo, la capital de Escocia, este hombre llamado Sir James Simpson, descubrió el cloroformo y descubrió que podría ser utilizado como un anestésico para hacer que las personas pudieran ser insensibles al dolor durante la cirugía. Y desde sus primeros experimentos, el doctor Simpson hizo posible que las personas pasaran por las operaciones más peligrosas sin sentir dolor y sufrimiento. Algunos afirman incluso que este fue uno de los descubrimientos más significativos de la ciencia de la medicina moderna. Pero algunos años más tarde, mientras enseñaba su clase en la Universidad de Edimburgo, en la clase de medicina a sus estudiantes, se le preguntó al doctor Simpson y le dijeron: ¿qué y cuál considera usted que es el descubrimiento más valioso de su vida? Para sorpresa de sus estudiantes, que esperaban que se refiriera al cloroformo porque este había sido su máximo descubrimiento, el doctor Simpson respondió: mi descubrimiento más valioso fue cuando me di cuenta que era solo un miserable pecador y que solo Jesucristo podía ser mi Salvador, y por la fe en su sacrificio lo acepté. Jesús perdonó mis pecados y me dio la seguridad de la vida eterna. ¿Cuál es el descubrimiento más importante de su vida? ¿Cuál es el descubrimiento más importante para usted? El descubrimiento más importante para nosotros, aparte del hecho de que Él nos salvó, Él nos perdonó, Él nos restauró. Pero como pastores, como líderes, el descubrimiento más importante que usted y yo podemos hacer esta mañana es que no importa qué tan inteligente usted puede ser, no importa cuántos grados en la universidad hay usted logrado, qué tan educado es usted, qué tan fuerte, qué tan guapo, qué tan rico, qué tan influyente piense usted que es. No importa lo bien que pueda predicar o lo bien que pueda organizar. Todavía somos pecadores, salvos por la gracia. No hay
No hay poder en el pastor Chuy, no hay poder en el pastor Armando, no hay poder en cada uno de ustedes, no hay poder. Solo somos una simple llave de agua. Somos el conducto, somos el recipiente por el cual el poder de Dios se mueve, se manifiesta. No hay magia en la llave, en el grifo. Necesito de Dios, necesito de Cristo constantemente. Revise sus conexiones esta mañana. Revise su fuente. Asegúrese que la tubería no está corroída, taponeada, o rota y obstruida. Dios va a usarnos cuando reconozcamos nuestra incapacidad. Dios quiere usarnos si tan solo reconocemos su grandeza y que nosotros sin Él no somos nada, absolutamente nada. Nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho o porque éramos muy guapos o muy fuertes o muy inteligentes o muy sabios o muy influyentes. No. Por su misericordia y por su gracia. Y es solo reconociendo su grandeza, su poder y el hecho de que es su gracia que fluye a través de nosotros para bendecir a la iglesia y al mundo, para predicar el evangelio de restauración, de transformación, principios de Dios que cambian vidas para lo que Él nos ha llamado. Póngase de pie, por favor. Revise en esta mañana del día. Revise sus conexiones con el Señor. Revise cuál es su condición delante de Él. Revise que la fuente ni esté rota, la comunicación esté rota o tapada a causa de la maldad, a causa del orgullo, a causa del pecado, a causa de nuestras inclinaciones, a causa de nuestro orgullo. Revise su fuente esta mañana. Asegúrese que las tuberías no están corroídas, rotas, destruidas, obstruidas. Porque Dios jamás nos utilizará si no reconocemos su grandeza. Y pasaremos nuestra vida y nuestro ministerio sin pena ni gloria. ¿Cuántos en esta mañana dicen, Señor, parece que hay una pequeña obstrucción por ahí? Parece que de repente algo no está funcionando. La conexión que tengo contigo parece que no está bien enchufado el alambre. En esta mañana, Señor, yo quiero que tu poder fluya libremente a través de mí. Quiero reconocer mi incapacidad y quiero reconocer tu grandeza. Quiero pedirte, Señor, que si tú quieres fluir a través de mi vida, a través de mi ministerio, a través de mi pastorado, fluye, Señor. Siempre y cuando yo reconozca tu grandeza. Señor, aquí tienes siervos tuyos, hombres que has llamado al ministerio. Los has escogido de entre todos, de entre tu pueblo, para representarte. Es un gran riesgo que has tomado. Señor, queremos agradarte, queremos servirte.
Queremos ser solo la vasija, queremos ser solo la llave donde fluyen los ríos de agua viva que tomas en tu palabra, para que podamos ministrar a la gente que has puesto delante nuestro. Que nos ministremos con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Que seamos intachables. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a agradarte. Ayúdanos a ser ejemplo en todo. Bendice a cada iglesia aquí representada. Bendice a los pastores, bendice a su equipo de trabajo, su liderazgo, Señor. Que tu santa gracia los acompañe siempre. Bendice y prospera la obra en cada congregación. Úsalos con poder. En la medida que ellos te reconocen y reconocen su incapacidad, pero tu grandeza, tu poder. Y que siempre den a ti la gloria, la honra que solamente tú mereces, porque no hay magia atrás de nosotros. No hay ninguna magia en nuestra predicación, nuestra forma de hablar o enseñar. No la hay. Es tu bendita misericordia. Gracias por el privilegio enorme de servirte, Señor. Permite que cada uno de nosotros reconozcamos y vivamos a la altura de este llamado y honremos ese llamado, honrando tu palabra, cuidando a tus ovejas, instruyéndolas, dándoles delicados pastos, dándoles de comer lo que ellos necesitan, y que te busquemos con integridad y te representemos en honor e en integridad. Encomiendo a mis hermanos a la palabra de tu gracia, para que los levantes, los ayudes, les des nuevas fuerzas, les des visión, entendimiento, gracia, poder, palabra fresca y nutritiva para tu iglesia, y que crezcan en santidad y honor, y que tu nombre siempre sea glorificado en sus vidas y a través de ellos. Y a ti será la honra, la gloria, el honor, el poder, porque tú eres Dios, nuestro Dios, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Amén. Den un aplauso al Señor.